Olá a todos y todas, mi nombre es Lívia, soy de Brasil y soy doctoranda por la Universidad Complutense de Madrid y el tema de mi exposición es respecto a los refugiados y solicitantes de asilo en el contexto del COVID-19, un análisis de las acciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, en este marco y para la protección y promoción de los derechos humanos. En primer lugar, necesitamos pensar por qué es relevante pensar y analizar la situación de los refugiados y solicitantes de asilo en este contexto de COVID-19 y la pandemia mundial. Bueno, como sabemos, las medidas adoptadas por los estados para evitar la propagación y para protección de la salud pública de las personas son medidas restrictivas y, por supuesto, si impactan a las personas en general, tiene un impacto aún mayor respecto a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, puesto que son personas con necesidades de protección internacional. Es decir, son personas que se han visto obligadas a salir de su país de origen o nacionalidad para buscar una protección en otro sitio, ya que su propio país no es capaz de ofrecer la protección que esas personas necesitan. O sea, son personas que están huyendo de persecuciones, de violaciones masivas de derechos humanos, de violencia generalizada, entre otros casos. Y entonces, ¿qué está haciendo la Comisión Interamericana y por qué elegir la Comisión Interamericana para hacer este análisis? Es necesario señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano autónomo y el principal órgano de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos y, sin lugar a duda, es uno de los actores más importantes en la protección y promoción de los derechos humanos en las Américas, y es por esa razón que he decidido trabajar específicamente con las acciones de la Comisión. Considerando este problema, la Comisión ha creado una sala, la SACROI, la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada, con el objetivo de coordinar todos sus mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos a favor de una protección de los derechos humanos en este contexto de pandemia mundial. Entonces, la Comisión, a finales de marzo de este año, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales para la protección y defensa de los derechos humanos en general y en particular el derecho a la salud y otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ha creado esta sala. ¿Con qué mecanismos actúa la Comisión? Básicamente con tres. El primer mecanismo es el monitoreo de los derechos humanos y un análisis de impacto de las medidas estatales. Dos, el sistema de peticiones de casos. Ese sistema se utiliza cuando hay una violación, cuando ya pasó la violación a un derecho humano o hay una amenaza de violación, como es el caso de la utilización de las medidas cautelares. Otro mecanismo de utilización son las comunicaciones públicas, por ejemplo, a través de notas de prensa en las cuales la Comisión da a conocer a la comunidad internacional la situación de los derechos humanos en el continente americano en este contexto de pandemia. Es decir, a través de esos tres mecanismos, la Comisión está constantemente verificando cómo están actuando los estados, así como si estas medidas que adoptan los estados están de acuerdo con los instrumentos interamericanos de protección a los derechos humanos, en especial la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros documentos que tiene como marco la Comisión. Bueno, en este contexto, la Comisión ha adoptado la Resolución 1/2020, que ha sido el documento principal en el marco de la SACROI, que se llama Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, y en el marco del cual la Comisión hizo una serie de recomendaciones a los Estados miembros, entre ellas dos en especial que he destacado para ahora. La primera recomendación ha sido que los estados adopten de manera inmediata e interseccional el enfoque de derechos humanos en toda estrategia política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19. Es decir, que toda la política estatal en ese contexto de emergencia de salud pública
debe considerar los derechos humanos, o sea, que no se puede utilizar, y eso es lo que dice el apartado abajo, que los estados no pueden utilizar restricciones de derechos y garantías de forma desproporcionada, de manera que deben tener esas medidas restrictivas, deben tener como legítima finalidad el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral, como el debido y oportuno cuidado de la población, y no deben tener otra justificativa que no esta. O sea, no pueden tener una consideración de interés que no sea la protección a la salud, o sea, un interés privado o un interés de restricción a la migración, por ejemplo. Y deben también tener en cuenta el principio por persona, el principio de proporcionalidad, de temporalidad en estas medidas. Aplicando esto a la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo, dada su situación de especial vulnerabilidad, es importante que los estados consideren sus necesidades específicas. Por ejemplo, hay que evitar, bajo el argumento de la crisis, del estado de excepcionalidad, que esas personas se vean despojadas del ejercicio de sus derechos y de las respectivas garantías. En especial, el derecho de asilo, la garantía de no devolución para un país donde esté en riesgo, la prohibición de expulsiones o deportaciones masivas, la no detención migratoria, el derecho de retorno a su propio país en condiciones seguras, ordenadas y que puedan disfrutar de los demás derechos humanos en condiciones de igualdad y no discriminación con las demás personas. ¿Cuáles serían entonces las situaciones de especial preocupación respecto a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en este contexto de pandemia y que serían como los puntos principales de actuación de la Comisión? En primer lugar, la persistencia de prácticas de detención migratoria. Sabemos que la Comisión entiende que la detención migratoria no debería existir. ¿Por qué? Porque sabemos que una condición irregular, de irregularidad migratoria, no es un crimen y no debería ser entendida así. Es lo que llamamos de la crimigración, ¿no? La criminalización de la migración, que no debería existir, y que en los países en los cuales esta detención migratoria existe, deberían poner en práctica medidas de última ratio, o sea, de utilizar como último recurso esa medida, porque como sabemos, es completamente distinto una situación de criminalidad y una situación de irregularidad migratoria. Aún más en este contexto de pandemia mundial, en el cual poner una persona dentro de un centro de detención con muchas otras personas es ponerle en riesgo. Entonces, es una situación de especial preocupación y la Comisión defiende que los países en este contexto no pongan en práctica detenciones migratorias. Segundo punto, es la creación de obstáculos para presentación de solicitudes de asilo. Y eso está conectado también con la tercera idea, que es el cierre de fronteras. Es decir, los países tienen la prerrogativa de cerrar sus fronteras, pero sabemos que las personas refugiadas, solicitantes de asilo, no salen de sus países porque quieren, salen de sus países porque tienen una necesidad de protección que su propio Estado no es capaz de ofrecerle. Así que, aunque el Estado tenga la prerrogativa de cerrar sus fronteras, en general debe permitir que situaciones excepcionales como las situaciones de las personas con necesidad de protección puedan seguir ocurriendo, o sea, que las personas puedan seguir solicitando protección internacional. Deben existir vías, canales, aunque otro tipo de canal, pero debe existir un canal donde esas personas puedan solicitar protección internacional, porque esas necesidades no van a dejar de existir por el hecho de que existe una pandemia mundial. Y no debemos permitir, no se debe permitir que los estados utilicen el argumento de la emergencia para restringir el acceso de personas con necesidades de protección internacional. Otro punto es la situación sanitaria de los centros de acogida de solicitantes de asilo y refugiados, porque son sitios donde hay muchas personas y hay una necesidad imperiosa de que sean respetadas medidas sanitarias, de que haya servicios de salud a disposición de esas personas para que no se les imponga una situación de riesgo a su salud.
Actos de xenofobia, ya hemos visto algunos actos en México, por ejemplo, también en Brasil, en los cuales esos centros de acogida o comunidades de migrantes y personas refugiadas han sido objetos de actos de xenofobia, de incendios, y estos son actos de extrema preocupación por parte de la Comisión, porque incluso muchas veces son fomentados por gobiernos locales que dicen que esas personas no son bienvenidas, que pueden traer más riesgos. Entonces, esos discursos muchas veces ayudan a que las personas pongan en práctica este tipo de conducta, y son conductas que la Comisión rechaza completamente y exhorta a que sean combatidas por los estados. Un otro punto, el último punto que he puesto como situación de preocupación, sería el no acceso a servicios de salud, porque en muchos estados, por el hecho de que la persona no está en una situación regular o no tiene su solicitud de asilo deferida, concedida, no permiten que esas personas tengan acceso a la salud, y ese es un problema muy grave, porque en un contexto de pandemia mundial y de exposición de esas personas a una situación de enfermedad, no se puede hacer restricciones de ese tipo, porque ese tipo de restricción es como restringir el derecho humano a la salud y a la propia vida. Además, muchas de las personas solicitantes de asilo tienen un temor por la incidencia de controles migratorios en el marco de los servicios de salud, de manera que los estados deben abstenerse de hacer controles migratorios dentro de esos servicios de salud, porque esa es una forma indirecta de impedir que las personas migrantes, las personas en especial las con necesidades de protección, como los solicitantes de asilo y refugiados, que esas personas sería una manera indirecta, ¿no?, de impedir que esas personas puedan disfrutar del nivel adecuado de salud. Y esa es una situación de especial preocupación de la Comisión. Bueno, entonces, considerando esas preocupaciones, ¿qué deben hacer los estados para compatibilizar las decisiones sanitarias, que por supuesto deben existir, ¿no?, y también de salud pública, con los derechos humanos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo? La Comisión ha puesto 8 recomendaciones principales. Las voy a pasar aquí rápidamente, pero yo creo que la idea principal por detrás de todas ellas es la igualdad, la no discriminación, tratar a esas personas en condiciones de total igualdad con sus propios nacionales, y no cerrar sus fronteras a las situaciones excepcionales de personas con necesidades de protección internacional. Bueno, en las palabras de la Comisión tenemos, por ejemplo, como primera recomendación, incluir a las personas de situación de movilidad humana en las políticas y servicios de protección y respuesta al COVID-19, y tenemos aquí independientemente de su situación migratoria, un punto muy importante. La segunda recomendación, adecuar las medidas de contención de la pandemia adoptadas, como la imposición de cuarentenas, aislamiento, cierre de fronteras, con sus obligaciones de protección internacional y armonía con los principios de solidaridad y responsabilidad compartida. Tercera recomendación, establece canales de cooperación, intercambio de información, coordinación entre países de origen, tránsito y destino, para que se pueda garantizar la repatriación de personas migrantes de manera voluntaria, coordinada, asistida y segura, porque algunas personas tienen la voluntad, la libre voluntad de volver a sus países, y deben existir canales seguros para que ese retorno sea puesto en marcha. La cuarta recomendación es implementar medidas de extensión de plazos administrativos, vigencia de visados, autorizaciones de documentos de regularidad migratoria. En especial aquellos otorgados por razones humanitarias o bajo procedimientos de protección como el refugio. Lo que tenemos aquí es que, por supuesto, muchos de esos procedimientos han sido afectados por la pandemia, y las personas solicitantes no pueden ser perjudicadas por esto, de manera que es muy justo, ¿no?, y proporcional que haya una suspensión de estos plazos, extensión de plazos para que las personas puedan solicitar asilo en los países en los cuales hay plazo para solicitarlo, visados extendidos, porque en muchos países no es posible solicitar una extensión en este contexto actual. O sea, una manera que no genere un problema para esas personas por el hecho que el propio Estado no puede ofrecer su servicio administrativo.
La quinta recomendación sería evitar e implementar acciones de control o represión de carácter migratorio y bajo ninguna hipótesis implementar tales acciones en las cercanías de los hospitales, albergues y otros centros de asistencia, como hemos dicho, ¿no? Sería una manera indirecta de restringir el acceso a la salud de esas personas. La sexta recomendación sería establecer protocolos e implementar los ajustes necesarios para crear condiciones adecuadas en esos albergues, estaciones, casas de acogidas, de manera que se pueda proporcionar condiciones sanitarias de higiene adecuadas contra la propagación del COVID-19 y otras enfermedades. Evaluar e implementar medidas que reduzcan las deportaciones o expulsiones de personas a países donde puedan ver su situación de salud agravada por la pandemia. Y, por fin, evaluar la posibilidad de fortalecer el personal sanitario y otros servicios esenciales en el contexto de la pandemia, incorporando a esas personas migrantes, porque, como sabemos, muchos de esos solicitantes de asilo, refugiados, son personas con formación en el área de salud u otros servicios esenciales que claramente podían contribuir con los servicios de sanidad y salud pública del país, aportando su mejor al país que han elegido como su nueva residencia. Y por último, la Comisión ha hecho un llamado especial al caso de las personas venezolanas, una situación que es muy importante, dado que la situación de la salida masiva de venezolanos de su país ya es una de las más importantes a nivel latinoamericano. Más de 5 millones de venezolanos han salido de su país por la crisis sanitaria, por la crisis económica, política que pasa Venezuela, y esa situación ha sido agravada en el contexto de pandemia mundial, dado que muchos venezolanos que ya están en una situación de extrema vulnerabilidad no han conseguido acceso a la salud o a los beneficios económicos que los gobiernos están ofreciendo a su población. Y con esto, su única posibilidad ha sido volver a Venezuela. Y en muchos casos también exhortados por gobiernos locales que en actos de xenofobia han recomendado que esas personas volvieran a Venezuela, y muchos de ellos han decidido, algunos voluntariamente, otros de forma casi forzosa a volver a su país, y de una manera que no es una manera segura, porque ahora mismo los canales de retorno a Venezuela no son los más seguros. Y entonces la Comisión hace un llamado especial a que los países consideren la situación con toda la preocupación que merece, considerando que es una grave crisis. Brasil, por ejemplo, ha entendido que la situación por la que pasa Venezuela es una situación de grave y generalizada violación de derechos humanos que merece protección internacional, de manera que esas personas deberían ser consideradas refugiados en el concepto de Cartagena, un concepto ampliado de refugiado, y merecen, por tanto, protección. Esas personas que necesitan protección internacional necesitan que esos países la reciban sin discriminación, que puedan tener acceso a los beneficios sociales, a los servicios de salud, para que no sean compelidas a volver a su país en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, la Comisión hace un llamado especial al caso de los venezolanos, incluso porque el propio gobierno también ha señalado que esas personas no son muy bien no serán muy bien recibidas dentro de su propio país, y es otro problema. Entonces, es un caso que muy bien demuestra la necesidad que los estados se pongan de acuerdo respecto a la protección a esas personas, y que esas serían las dos ideas finales que quería compartir con vosotros. O sea que si bien los estados tienen la prerrogativa de adoptar medidas para gestionar los riesgos a la salud pública y la facultad soberana de regular la entrada de nacionales en su territorio, esto no les permite imponer medidas generales desproporcionadas para impedir la admisión de personas con necesidad de protección internacional, que es el caso muy claro de los venezolanos. Y además debemos tener en cuenta que las restricciones de la movilidad humana deben ser las estrictamente necesarias de la finalidad legítima de protección a la salud pública. Y yo quiero concluir con este mensaje. Es posible, es viable que los estados adopten medidas para restringir la entrada en su territorio, porque hay una necesidad de protección a la salud pública. Esto es muy claro, pero esto es diferente de utilizar esto como excusa para
no proteger los derechos humanos, uno, de las personas que ya están en su territorio y dos, las personas que están solicitando la entrada y que merecen un análisis porque se trata de una protección internacional y no una migración en general por motivos de voluntad, ¿no? Entonces, con esto concluyo mi presentación y muchísimas gracias.